Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy tenemos otro encuentro en el cual vamos a hablar sobre el poder de la palabra, ¿sí? Eh, Algunos conceptos a veces los reitero en las charlas porque hay gente que se engancha recién ahora con los videitos, entonces tengo que explicar algunas cosas. Por ejemplo, que todo lo que existe en la creación es energía, ¿sí? Entonces, los planetas son energía, nosotros somos energía, los animales son energía, las plantas son energía, son distintas formas de energía, o sea, toman diversas formas materiales, pero son energías vivientes, ¿sí? Cuando hablamos de energía, también entonces vamos a pensar justamente que los pensamientos son otra forma en donde se agrupa esa energía. Cuando nosotros hablamos de pensamientos positivos, pensamientos negativos, estamos hablando de la frecuencia vibratoria de esos pensamientos. Hola a todos. La frecuencia vibratoria que tienen esos pensamientos. Si son pensamientos que vienen desde el ego, entonces van a ser pensamientos de baja vibración. Y si son pensamientos que son sublimes, entonces van a ser de muy alta vibración. El pensamiento tiene un poder energético, tiene una fuerza energética. Cuando verbalizamos, cuando pasamos el pensamiento al verbo, estamos materializando y potenciando al doble ese poder que tenía el pensamiento. Si nosotros pensamos, qué maravillosa que estás, y se lo decimos a una persona, qué maravillosa que estás, entonces es doble la energía de lo que habíamos pensado. O sea, pongámosle un número, por ponerle un número, el pensamiento que qué maravillosa que estás tendría un puntaje de 10, cuando lo verbalizo tiene un potencial 10 veces mayor que el pensamiento, porque es la materialización de la energía del pensamiento. Eso se llama poder del verbo. De hecho, hay un libro que está muy bueno, si bien a mí no me gusta mucho leer, pero sé que tiene un contenido muy bueno, que es El poder del verbo de Jorge Adorno. En donde explica el poder de las vocales, el poder de la combinación mantralizada de esas vocales, así que si a alguno le interesa pueden ir a buscar esa información que les va a ayudar en la vida diaria. Cuando recordamos que somos seres co-creadores con la divinidad, esto quiere decir que creamos en forma conjunta con la divinidad o fuente creadora, nosotros recuperamos nuestra capacidad creativa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos co-crear con la divinidad y eso nos da un potencial muy importante, porque nosotros a través de la palabra podemos crear a cada momento. Por eso es tan importante tener en cuenta y tener mucha atención en cada palabra que decimos, porque si cada palabra que decimos está potenciando 10 veces más la fuerza de un pensamiento, es mucho el porcentaje. Por eso hay que tratar de que las palabras sean creadoras, sean potenciadoras, sean iluminadoras, porque el mismo poder tenemos para construir que para destruir. No va a haber una diferenciación, los potenciales van a ser iguales. Entonces, la decisión y la elección está en cada uno de nosotros, en observar y elegir qué palabras quiero utilizar para hablar, qué cosas quiero transmitir, ¿sí? Y si a veces, porque todos tenemos alma, espíritu y ego, si a veces el ego nos hace pensar de manera no muy luminosa de alguna persona o de alguna situación, es preferible que se quede en el plano de los pensamientos y que podamos transmutarlo en ese plano, porque si lo verbalizamos, se va a potenciar y va a haber consecuencias porque nos vamos a estar generando un karma mayor que si queda solamente en el plano de los pensamientos. La palabra
es muy poderosa, ¿sí? Entonces recuerden que el poder del verbo sana o puede destruir también. Cuando muchas personas se juntan y mantralizan o cantan o rezan, están haciendo una resonancia en una misma frecuencia vibratoria, porque vamos a imaginar que todos están, por ejemplo, mantralizando el Om, ¿sí? Que es el nombre de Dios en sánscrito, o que están mantralizando el Padre Nuestro, oraciones, mantras, palabras de poder que al hacerlas varias personas juntas potencian el poder de esa misma palabra, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto de las palabras? ¿Dónde queda? La palabra sale energéticamente y ¿a dónde va? ¿Dónde se queda? ¿Sí? Con nuestros pensamientos, nosotros vamos formando cuerpos de pensamiento. O sea, yo pienso, por ejemplo, qué hermosa que es la Navidad. Otra persona piensa qué hermosa que es la Navidad, qué lindo que llegue la Navidad, qué bueno que llegaron las fiestas, por ejemplo, ¿no? Que ya no falta tanto encima. Bueno, entonces, todos esos pensamientos se van unificando en lo que se llama un egregor o egrégora de pensamiento. Todos los pensamientos que tienen la misma frecuencia y están direccionados a la misma temática, todos esos van a formar una masa crítica, una masa energética de pensamiento que se llama egregor o egrégora. Lo mismo si yo verbalizo. Si yo verbalizo y verbalizo lo mismo que verbaliza mi vecino y que mi familiar y que todo se va juntando y se hace una masa de verbalización que es mucho más poderosa que una egregora de pensamiento. Entonces, no lo vemos, pero podemos imaginar como que son nubecitas o nubarrones, ¿sí? Y de estos egregoras, hay egregoras que se hacen muy fuertes y que muchos seres los van alimentando y van tomando cada vez más materia, ¿sí? Se van haciendo cada vez más densos, cada vez más pesados. Por eso, cuando tengamos que opinar acerca de una situación o acerca de una persona, tengamos muchísimo cuidado con los juicios y con las críticas y sobre todo con las quejas, ¿sí? Porque una queja no cambia una realidad. Una acción sí cambia una realidad. Entonces, elegimos todo lo que vivimos, elegimos las personas con las que vivimos, elegimos los trabajos que hacemos, todo el tiempo estamos eligiendo. Y no es que me toca esto o me toca aquello, es lo que estoy eligiendo y está en mí querer superarme, no querer superarme o quedarme en la conciencia de víctima pensando que vino algo de afuera y me tocó esta realidad. Nada te toca, vos siempre estás eligiendo. Que no quieras tomar conciencia de esto porque es más cómodo pensar que te tocó, es tu historia, pero la historia real es que estamos eligiendo todo el tiempo lo que hacemos. Entonces, dentro de esas elecciones que vamos haciendo día a día, traten de elegir no quejarse, porque si yo me quejo de un país, o me quejo de un gobierno, o me quejo de una escuela, o me quejo de un trabajo, no estoy cambiando nada. Y encima con mi queja estoy alimentando lo que ya existe. O sea, si yo me quejo, por ejemplo, de un vecino que me maltrata, cada vez que yo me quejo voy a alimentar energéticamente las acciones que hace ese vecino y las va a continuar haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar, sentir y a través del verbo empezar a manifestar, o de los pensamientos, empezar a manifestar ondas de frecuencia que sean envolventes y que abracen aquello que quiero transformar. A veces parece muy loco, ¿no? Pensar que es una zona de confort la queja. Pero la queja está muy asociada a la víctima. O sea, si yo me quejo, alguien me va a escuchar quejarme y va a decir, pobre mujer, lo que está padeciendo, lo que le está pasando, es una víctima de la vida.
Cuando pasa eso, ¿se acuerdan cuando hicimos la charlita sobre lo que es la manipulación energética y lo que es el vampirismo energético? Cuando yo me quejo y alguien viene y me dice, ay, bueno, pero ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, yo automáticamente me tomo la energía de esa persona. Entonces, atención, sepamos que tenemos una herramienta muy poderosa que es la palabra, y utilicémosla de manera creativa, de manera constructiva y de manera que sirva de puente a otras personas para también llegar a su crecimiento, ¿sí? No tironeando, no empujando al otro a que vaya a hacer algo que por ahí todavía no eligió o no quiere hacerlo, pero sí podemos sugerir, que es la mejor manera de llegar a la otra persona, sugerir para que el otro pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, recuerden, El poder de la palabra, ¿sí?, de Jorge Adorno, es un libro que está buenísimo. Y también todo lo que tenga que ver con las afirmaciones, porque si ustedes elaboran una lista, ¿sí?, de afirmaciones, por ejemplo, creo que una vez hablamos del yo me merezco, ¿sí? Yo me merezco ser libre, yo me merezco estar en paz, yo me merezco la alegría, yo me merezco la abundancia, yo me merezco el viajar, yo me merezco. Bueno, háganse listas de todas las afirmaciones de aquello que ustedes quieran vivenciar, ¿sí? O si quiero un mundo distinto, quiero un país distinto, quiero un planeta distinto, en vez de juzgarlo y decir, ay, qué mal que estamos, qué terrible, todo está mal, el planeta está mal, todo, en vez de quedarme en ese lugar, trato de visualizar y decir, este planeta es maravilloso, tiene cosas hermosas, vamos a potenciar la luz, vamos a potenciar lo hermoso para que lo hermoso se reproduzca, ¿sí? Entonces, todos, absolutamente todos los seres humanos que habitamos este planeta Tierra tenemos las mismas capacidades y el mismo poder interior. Entonces es cuestión de ponerlo en marcha, ponerlo en práctica y hasta si quieren como un juego, decir, bueno, voy a jugar a tratar de esta semana que de mi boca salgan palabras positivas para mí y para los demás. No me voy a plantar en la queja, a ver qué pasa en tu realidad. Porque yo te puedo contar un montón de cosas, podés leer un montón de cosas, podés ver el video de la ley de atracción, pero si no lo experimentás vos en tu propia vida, no te vas a dar cuenta de lo que sucede. Y cuando descubras qué poderosos que eran tus pensamientos y qué poderosas que son tus palabras, te vas a maravillar y vas a decir, ¿por qué no lo empecé a hacer antes? ¿Sí? Pero no importa el antes, importa el aquí y ahora. Y a partir de hoy en adelante, el poder de la palabra puesto en acción para que haya un planeta con más conciencia. Los quiero mucho, nos encontramos la semana próxima para más conciencia en acción. Chao, chao.